Hola amigos, bienvenidos a su video número 10 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a continuar con el tema de las tablas dinámicas, elemento imprescindible para lograr la creación de gráficos partiendo de grupos de datos que tengamos en tablas o en rangos de celda. De hecho, hay una variante de la tabla dinámica que son los gráficos dinámicos, que es una representación distinta de los datos que tenemos tabulados en las tablas dinámicas, solamente que ahora presentarlo en forma de gráfico. Estamos usando un libro denominado Ejercicio 01, que este libro ustedes pueden descargarlo de la página del curso, y hemos venido haciendo la secuencia a lo largo de los diferentes videos de cómo distribuir la información en forma de una tabla y cómo generar diferentes columnas para poder graficarlas posteriormente. Partimos creando una tabla dinámica de una dimensión, en el cual tenemos un resumen de las ventas por estado, donde veíamos reflejadas las unidades, el monto facturado en bolívares, el monto del IVA y el total pagado. Hayamos visto por qué se le denomina tabla dinámica de una dimensión. Es debido a que la tabla crece de tamaño dependiendo de los elementos que coloquemos en la sección de fila. Ahora vamos a ver otros elementos a tomar en consideración y vamos a crear ahora, a partir por ejemplo de la columna G, fila 1, vamos a crear una tabla dinámica de dos dimensiones. ¿Okay? Recuerden que para crear una tabla dinámica comenzamos con el menú contextual insertar. En la sección de tabla vamos a escoger tabla dinámica. Y en esta segunda ocasión, fíjense que yo no tengo los datos a mano, o sea, no están en pantalla los datos que queremos analizar y resumir en forma de tabla dinámica. Pero conocemos el nombre de la tabla. Si conocemos el nombre de la tabla, simplemente escribimos el nombre que la definimos previamente, que es el de facturación. Y como ya sabemos dónde queremos que comience la tabla dinámica, que es a partir de la celda G1, fíjense que la opción aparece marcada. Hoja de cálculo existente, ubicación, hoja tabla dinámica, una dimensión, celda G1. Y ahí a partir de esa celda va a comenzar a gestionarse o a crearse la tabla dinámica. Aceptar. Aquí tenemos entonces el objeto tabla dinámica 2, pero ahora vacío, y vamos entonces a indicarle cómo queremos la distribución de los datos en forma de resumen. Acá nos vamos a ver cómo fueron las ventas por vendedor, ¿ok? Distribuidas por mes. Para eso nosotros vamos a colocar vendedor. Me piden que lo coloque en forma de fila. Vamos a arrastrar vendedor a fila. Observen cómo se genera una fila por vendedor. Y ahora estos datos me piden que yo los subtotalice por mes, por el mes de la factura, y para saber cuánto fueron las ventas por mes. Para eso vamos a llevar el campo mes de factura, lo vamos a llevar a la sección columnas. El elemento de coloque o elementos que coloques en columnas son los que van a definir cuántas columnas va a tener tu tabla dinámica. Observen que en este caso, como tenemos venta en todos los meses, la tabla dinámica va a tener 12 columnas. Si quitamos el campo mes de columna y colocamos trimestre, observen que esta tabla dinámica va a tener solamente 4 columnas. Y si colocamos, por ejemplo, el semestre, solamente va a tener 2 columnas. Entonces, se le denomina tabla dinámica de dos dimensiones porque el elemento que coloquemos en columna va a definir cuántas columnas se van a ver y que puede crecer o decrecer en forma interactiva con el usuario, dependiendo de los elementos que coloque en la sección columna. Por eso le llama tabla dinámica de dos dimensiones, porque no solamente se puede redimensionar en el alto, sino en el ancho de la tabla. Entonces, supongamos que yo quiero saber un resumen de las ventas por vendedor subdividido por trimestre mes y una relación trimestre mes. Entonces vamos a colocar en orden jerárquico la unidad de tiempo trimestre, la vamos a llevar a columna. Fíjense, aquí tenemos entonces los 4 trimestres y un total general. Y ahora queremos subdividir los trimestres por mes. Vamos a llevar el campo mes de factura en la sección columna debajo de trimestre. Observen ahora que tenemos primer trimestre, enero, febrero y marzo, total primer trimestre. Luego el segundo trimestre, que es abril, mayo y junio, total segundo trimestre. Okay, aquí tenemos entonces la matriz que nos están solicitando, y ahora lo que vamos a hacer es colocar los valores que queremos en este caso en la sección del cuerpo. Acá, ¿qué queremos resumir? Por ejemplo, queremos saber cómo fueron las ventas promedio por mes y por trimestre. En este caso vamos a llevar el campo total bolívares a valores. Observen que automáticamente lo suma, me dice que está sumando, suma de total bolívares. Pero si tú quieres saber el promedio, basta que entonces podemos hacerlo directamente inclusive en la matriz. Si te colocan en cualquiera de las celdas del cálculo, por ejemplo en esta celda, y presiona el botón derecho del mouse, observen que aparece un menú secundario y vamos a bajar hasta la sección configuración de campo de valor. Okay, fíjense que me está diciendo que aquí está calculando suma total bolívares, pero me están pidiendo el promedio. Fíjense que aquí tenemos una sección que se llama resumir valores por. Vamos a escoger, fíjense que suma es el cálculo activo y vamos a cambiarlo por promedio. Y aceptar. Observen ahora que el cálculo que me está mostrando es de promedio. De hecho, observen que aquí tenemos un formato donde me está subdividiendo los trimestres.
vamos a sombrear, una forma de darle formato a esto seleccionando las celdas y dando el estilo millares para poder leer mejor la información cuando son cantidades grandes. Acá tenemos entonces el resumen de las ventas, ¿ok? Por trimestre, subclasificado por mes por cada vendedor. Tenemos, fíjense, los diferentes meses. Es una matriz grande porque estamos hablando de 12 meses del año y el conjunto de vendedores de la empresa, que es el requerimiento que me estaban solicitando. Aquí tenemos entonces las ventas, fíjense, por vendedor, cuánto fueron las ventas en enero, cuántas fueron las ventas en enero, febrero, marzo, total primer trimestre, luego tenemos el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Entonces fíjense que acá el ancho de la columna, de las columnas, o el ancho, mejor dicho, de toda la tabla dinámica, lo dan los campos o el campo que coloquemos en la sección de columnas. El alto lo está dando el elemento que coloquemos en la sección de filas. Por ejemplo, vamos a ver si nosotros agregamos otro campo a fila, vamos a ver cómo el alto de la tabla cambia. Aquí están las ventas por vendedor y aquí están distribuidas por trimestre y por mes. Pero si en vendedor nosotros las subclasificamos por categoría, como fueron las ventas por vendedor por categoría, y llevamos categoría a la sección de fila, observen que la fila, la tabla dinámica va a tener muchas más filas porque ahora tiene una segunda división o un subtotal que es por categoría. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas de Andrew Fuller de bebidas, ok, tenemos, pero vamos a revisar acá un momento, promedio total Bolívar, aquí lo tenemos, y tenemos la subclasificación, cuántas fueron las ventas, por ejemplo, cuántas fueron las ventas de Andrew Fuller, las ventas de Anna Dosworth. Pero recuerden que esto no son sumas, por eso que los totales no cuadran con los valores detallados, porque estamos hablando de promedio de ventas. El promedio de ventas de Andrew Fuller fue de 647.468. Y de categoría, fíjense que los promedios son distintos. ¿Okay? Los valores quizás son más altos en condimento y en bebidas con respecto al promedio de Andrew Fuller, porque fíjense que acá está promediando toda esta columna y aquí hay ventas que son bastante bajas como la de granos y cereales. Pero observen que nosotros podemos entonces presentar cualquier tipo de datos tabulados y la idea entonces posteriormente es poder reflejar estos valores también en forma de gráfico. Y estamos viendo de dónde está la fuente de la información que vamos a utilizar en los gráficos. Observen que si quitamos, por ejemplo, categorías, la desmarcamos, la tabla va a tener mucho menos filas, o sea, va a tener un alto menor. Y si, por ejemplo, nosotros filtramos, por ejemplo, los trimestres y yo solamente quiero ver el primer semestre y desmarco tercero y cuarto trimestre, la tabla dinámica va a tener menos columnas, por lo tanto el ancho va a ser menor, pero ese ancho y ese alto lo determinan los valores que coloquemos en la tabla dinámica o los segmentos que estemos utilizando de los datos. Estas serían las generalidades en cuanto a una tabla dinámica de dos dimensiones, que está compuesta en este caso por filas y columnas. ¿Okay? Otro ejemplo, fíjense que yo puedo colocar en una hoja múltiples tablas dinámicas. Aquí tenemos dos, hasta ahora tenemos dos tablas dinámicas, pero yo puedo escoger la posición para una tercera tabla dinámica, por ejemplo, debajo de esta. A partir de la fila 20, yo voy a crear una tabla dinámica con una serie histórica. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo fueron las ventas por año, cuánto fue el total facturado por año, y me voy a colocar, yo quiero que aparezca a partir de la celda A20. Insertar, tabla dinámica, vamos a usar la tabla denominada facturación, y aquí tenemos la ventaja de haberle dado un nombre a la tabla, y es que podemos hacer referencia a cómo se llama la tabla sin necesidad de buscarla dentro en una hoja del libro. Aceptar, aquí tenemos la maqueta vacía, y como me están pidiendo las ventas resumidas por año, vamos a llevar año de factura a filas. Fíjense que yo tengo ventas en 4 años. Y ahora vamos a indicarle qué quiero ver yo en forma resumida para las ventas por año. Por ejemplo, las unidades sería cantidad, la arrastramos a valores y aquí tenemos las cantidades por año. Si queremos saber monto facturado por año, total bolívares, más el IVA y el total pagado por los clientes. Aquí tenemos entonces ahora las ventas por año y con los siguientes indicadores. Unidades, aquí vamos a colocar que estas son las unidades vendidas por año. Esta va a ser el total bolívares por año. Esto va a ser el total IVA en bolívares. Y esto va a ser el total pagado por los clientes en bolívares. Y aquí tenemos entonces un resumen de las ventas. Tenemos un resumen entonces de las ventas, pero ahora en forma anual. Esto va a ser año. Y si queremos poner una relación que sea año-mes,
queremos una relación que sea año-mes, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a abrir nuevamente la lista de campo, vamos a colocar un subelemento en fila, que va a ser un subtotal, que va a ser el mes, mes de venta, vamos a colocarlo acá, mes de factura, vamos a colocarlo debajo de año, y aquí tenemos entonces ahora la relación de las ventas por año y subtotalizadas por mes. Y vamos a darle aquí una de las formas más rápidas de formato a las celdas que contienen las cantidades numéricas, ya que tenemos entonces las ventas por año totalizadas por mes. Fíjense que es la suma de las ventas. Ahora tenemos entonces las ventas de unidades en el año 2013 fueron de 70.800, en el 2014 365.774, en el 2015 129.984 y en el 2016 104.436, para un total general de los últimos 4 años de 670.984 unidades. Ok, como estas unidades son enteras, yo voy a seleccionar esta columna, los valores numéricos, y le voy a disminuir 2 decimales para que solamente me muestre los valores enteros. Inicio y disminuimos los decimales. Ahora tenemos cantidades enteras, aquí tenemos el monto en bolívares. Vamos a alinear los títulos hacia la derecha y aquí tenemos el cuadro de resumen en una serie histórica. Observen entonces que es mucho más fácil y nos ahorramos una gran cantidad de tiempo si utilizamos tablas dinámicas para poder resumir la información que tenemos en las tablas o rango de celda cuando son muchos datos y lo que nos interesa son los indicadores en forma de resumen. Aquí tenemos entonces los dos primeros tipos de tablas dinámicas, que son tablas dinámicas de 1 y 2 dimensiones. En el siguiente video vamos a ver entonces las características de una tabla dinámica de 3 dimensiones. Que tengan un feliz día.